Estimados estudiantes, en esta clase de competencias generales vamos a analizar las reglas de la potenciación y la radicación para posteriormente trabajar en ejercicios de aplicación. Pero antes de entrar de lleno a las reglas, hay que recordar ciertos elementos que forman la potenciación. Vamos a identificar mediante estos números lo siguiente, por ejemplo, 2 al cubo, ¿ya? En este término 2 al cubo, el 2 representa a la base. Esto es muy importante. El 2 es la base. Y el 3, obviamente, ustedes conocen como exponente. Voy a poner esto únicamente porque es importante recordar estos pequeños nombres, porque nos irán acompañando justamente con las reglas para poder ser identificados. También vamos a trabajar con las radicaciones. Y en la radicación hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Vamos a quitar esto de aquí de la potenciación. Y en el caso de la radicación, ¿ya? Vamos a dibujar la raíz. Consta de los siguientes elementos. A ver, dibujemos aquí un momentito. Listo. Lo que representa a la raíz, este signo se le conoce como radical. El signo de aquí, radical. Perfecto, radical. El número que va, en este caso, en el 2, bueno, el 2 si queremos le podemos representar con el 2 o simplemente vacío el radical, se le conoce como índice. Entonces, voy a ponerle aquí con diferente color. Esto de aquí va a representar el índice del radical. En este caso, como había mencionado, es el 2 o simplemente puede estar vacío, lo cual nos indica que es el 2. Y el número que se encuentra, el número letra dentro del radical, supongamos que tenemos, qué sé yo, el 10. Un número que se me ocurre en este momento, el 10. Este se le conoce como radicando. Ya, pongámoslo entonces aquí, radicando. Perfecto, entonces, recordando un poco estos nombres porque estaremos trabajando con estos términos en cada una de las reglas de la potenciación y la radicación. Muy bien, vamos a iniciar con la potenciación. En el primer caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que las letras A, que forman obviamente la base, están elevados a diferentes exponentes. Y la respuesta nos ha dado como resultado la misma base con la suma de los exponentes. Entonces, si ustedes recuerdan, en años anteriores de haber visto esta reglita, que se la conoce como el producto de potencias de igual base. Producto por la multiplicación. Son términos matemáticos también que se suele utilizar y a veces no sabemos qué es lo que significa. Pero producto me indica la multiplicación, como vemos en este caso. ¿Qué es lo que debe tener este ejercicio para que pueda ser resuelto de esa manera? Que sus bases sean exactamente iguales. No importa las cantidades que tengan en el exponente. Siempre al final la regla dice, por base, la misma base, y por exponente, la suma de sus exponentes. Como ven aquí, el exponente m y el exponente n se han sumado m más n. Esto me quedaría como respuesta. Obviamente esto vamos a aplicar en ejercicios tanto literales como numéricos, en ejercicios posteriores, en problemas posteriores. Muy bien. Así como tenemos el producto, también tenemos el cociente. El cociente significa división. Dividir, en este caso, dos términos, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos también la misma base. Por respuesta va a ser la misma base. Pero por exponente, si nosotros comparamos con el producto, en el producto se sumaban los exponentes. Pero aquí, en el cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan, m menos n. Entonces la regla dice lo siguiente. Por base la misma base y por exponente la resta de los exponentes. Son dos reglitas muy importantes que siempre estaremos trabajando en los problemas de aplicación. De hecho, siempre estaremos trabajando con estas reglas si es que nosotros seguimos alguna carrera relacionada con los números, ¿no? Muy importante esto. Tenemos ahora la siguiente regla que se la conoce como potencia de potencia, ¿sí? Si nos damos cuenta, la base A está elevado a la potencia m,
pero el término de agrupación, el paréntesis, le eleva a otro exponente que es la n. ¿Cuál es el procedimiento para poder resolver un problema que tenga estas características? Por base, la base a, ¿no es cierto? Y por exponente, la multiplicación de sus exponentes, m por n. Se parece un poco a lo de acá arriba, pero hay que tener cuidado. Sí tiene obviamente sus diferencias grandes. En la siguiente regla, toda base elevada al exponente 0 es igual a la unidad. Esa es una reglita. Vuelvo a repetir. Toda base elevada al exponente 0 es igual a la unidad. En el siguiente ejercicio tenemos un producto, aunque de hecho le he puesto el punto para que se entienda que es multiplicación, pero obviamente muchos libros no le van a tomar en cuenta. He hecho esto únicamente para resaltar la multiplicación. Porque si yo le dejo sin el puntito, si le quito el punto, es un monomio. A ver, y recordemos que los monomios siempre se están multiplicando. Entonces no hacía falta poner el punto. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en el ejercicio? ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos dado cuenta que el exponente n ha sido distribuido tanto para la base a como para la base b. Entonces, sabemos ahora que la potenciación es distributiva para la multiplicación. Se distribuye el exponente en cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasaría con la división? En la división tenemos también que es distributiva la potencia para este caso. Lo que haríamos en el ejercicio, simplemente distribuyo la potencia n tanto al numerador como el denominador. Le he puesto de esta manera horizontal debido al espacio del pizarrón, ¿sí? Usted sabe muy bien que esto debería ser colocado de forma vertical y obteniendo como respuesta, aquí en el ejercicio me quedaría a elevado a la potencia n todo sobre b elevado a la potencia n. Hemos distribuido únicamente el exponente. Y volviendo a recordar, esta es una regla muy importante. La propiedad distributiva se aplica a la potenciación. Y también de pasito me adelanto a la radicación, pero solo en los casos de multiplicación y división. Como ustedes acaban de observar aquí en la división, hemos distribuido el exponente y en el ejercicio anterior, que ha sido borrado, también aplicaba a la multiplicación. Distribuimos los exponentes. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando tenemos exponentes negativos? Como en este ejercicio, tenemos a elevado a la menos n. Si nosotros observamos, tenemos que simplemente la base ha pasado a formar parte de un denominador, pero con el exponente positivo. Ustedes notan en el ejercicio original está con menos n. Pasa a ser el n positivo, pero todo debajo de la unidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque en este caso, este número, y digo número porque obviamente pueden ser reemplazados por cualquier cantidad, ponemos sobre la unidad. Pero ¿qué pasa cuando tengo, como en el último caso, un numerador y un denominador elevado a una potencia negativa? El resultado, si ustedes pueden fijarse, claramente es que se ha invertido el A y el B. De hecho, se ha dividido para la unidad, porque si nosotros hacemos esa operación de la fracción, vamos a tener extremos con extremos y medio con medios, y nos va a dar como respuesta esto de aquí, ¿no? Pero además también, si notamos, el exponente negativo se ha transformado en positivo. Entonces no es tanto lío en el caso de las fracciones. Cuando tengo exponentes negativos, simplemente le damos la vuelta y dejamos el exponente positivo. Eso sería con relación a las reglas únicamente de la potenciación. Vamos a pasar con la radicación. En la radicación sucede algo medio similar. Y en el primer caso, si nos damos cuenta, tenemos un monomio, nuevamente aquí he puesto la multiplicación, pero para resaltar lo siguiente. Si nos damos cuenta en el resultado, vemos que claramente que la raíz está distribuida a cada uno de los términos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que aplica la propiedad distributiva de la radicación en la multiplicación. ¿Correcto? Entonces, es importante darnos cuenta aquí, ha sido distribuida la raíz para A y la raíz también para B. No sé si ustedes recuerdan, tiene una relación muy directa con el ejercicio de multiplicación que estuvo aquí hace un momentito antes de ser reemplazado por la división. Ahora, hablando de la división, también tenemos en este ejemplo claro que la radicación ocupa tanto el numerador como el denominador.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha distribuido la raíz de n para el numerador y también la raíz de n para el denominador. Por lo tanto, también puedo decir que la propiedad distributiva se aplica a la radicación cuando existe división. No solo en la multiplicación, sino también en la división. Para ir terminando, observamos el siguiente ejemplo. Tenemos una raíz elevado a la n y un radicando a la n. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Cómo convertir o cuál es el proceso para convertir un radical en potencia? O viceversa, ¿no? Si nosotros lo vemos desde aquí, podemos hacer lo inverso y obtener un radical. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente le hemos dejado el exponente de a como está, pero únicamente al índice del radical n hemos pasado como división o como denominador de la letra n. Hemos hecho ese cambio. Este es el proceso para transformar un radical en potenciación o viceversa. Y por último, si ustedes recuerdan, como teníamos en la potenciación aquí, una potencia de potencia, acá tenemos también algo similar. ¿Qué es lo que hemos hecho con el ejercicio? Simplemente hemos asociado en una sola raíz, pero multiplicando los índices de cada uno de los radicales, m y n, y un radical grande para el radicando, en este caso, la letra a. Entonces, estas son las reglas más importantes dentro de la potenciación y la radicación. Tendremos algunos casos especiales cuando también tenemos potencias que se aplican a las sumas y las restas, pero eso estaremos viendo en la siguiente parte de la clase. Muy bien, tenemos ahora los productos notables. Si ustedes notan los exponentes que están elevados en cada uno de los paréntesis, tenemos al cuadrado y también tenemos al cubo, ¿sí? Voy a escribir todas las respuestas incorrectas a cada uno de los ejercicios. Muy bien, hemos anotado las respuestas incorrectas a cada uno de los ejercicios. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Y obviamente rompiendo las reglas de la potenciación, hemos distribuido en el primero, bueno, en todos los casos hemos distribuido el exponente para cada una de las letras. A cuadrado más b cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado, a cubo más b cubo y a cubo menos b cubo. Todos estos ejercicios, todas estas respuestas, perdón, están mal. ¿Por qué? Porque la potenciación no es distributiva para la suma ni para la resta. De igual manera va a pasar con los radicales. Entonces, esto es muy importante entender porque hay muchas fallas con relación a estos ejercicios que rápidamente lo resuelven de esta manera, pero todas estas respuestas están equivocadas. Ninguna de ellas sirve. ¿Cuáles serían las respuestas correctas a cada uno de estos ejercicios? Bueno, tenemos ciertas reglas que respetar. Y estas reglas son las siguientes. En el caso del primer ejercicio, también se le conoce como cuadrado de binomios. Entonces se resuelve una regla que ustedes deben recordar porque es muy conocida, ¿no? Incluso uno se graba de memoria esas reglitas y dice lo siguiente, ¿no? Para el primer caso, el cuadrado del primero más el doble producto del primer término por el segundo término. Nótese una cosa importante, estoy hablando de producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay multiplicaciones, ¿sí? Y por último, más el cuadrado del segundo término. Esta es la forma en la cual se resuelve un cuadrado de binomios. Un producto notable con el exponente cuadrado. Para el segundo ejercicio, prácticamente es lo mismo, sino a diferencia de que todos son positivos, aquí van a irse alternando positivo, negativo, positivo. De la siguiente manera, el cuadrado del primero, ya tenemos positivo, menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Tenemos entonces resuelto los cuadrados de binomio. Ahora vamos a pasar a los cubos de binomios. Binomios porque hay dos términos, tanto suma y resta. La reglita para el cubo de binomios es mucho más extensa y dice de la siguiente manera. El cubo del primero
más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. Continúo, más el triple producto del primer término, pero ahora por el cuadrado del segundo. Y más el cubo del segundo término, en este caso es b. Para el negativo, de igual manera como hicimos con el cuadrado de binomios, lo hacemos aquí exactamente igual, sino alternando únicamente los signos más menos, ¿no? Me quedaría entonces también aquí en este caso el cubo del primero más menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo y menos el cuadrado del segundo término. El cubo, perdón, del segundo término. Estas serían las respuestas correctas de los productos notables o cuadrados de binomios o cubos de binomios. En esta última parte de la clase vamos a analizar un ejercicio de aplicación que corresponde a lo que acabamos de observar relacionado con las reglas de la potenciación y la radicación. Vamos a analizar, tenemos una primera parte, si nos damos cuenta tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Lo primero que tendríamos que hacer es transformar este exponente positivo y luego ver qué regla se acopla al ejercicio que yo quiero resolver. En este caso podríamos resolver de la siguiente manera. Para que el exponente se haga positivo, cuando es una fracción, recordemos la reglita, hay que invertir, ¿no? Entonces nos quedaríamos con 9 cuartos, vamos aquí 9 cuartos, y todo esto elevado a la potencia 2, pero positivo, ¿correcto? Entonces, continuamos, más de una raíz cúbica del número negativo, ponemos entonces más y vamos a extraer la raíz cúbica, le voy a colocar la respuesta dentro de un paréntesis, porque no tiene una cosa importante, siempre es necesario hacer esto cuando resolvemos una potencia o una raíz, debido a los términos, a los signos, perdón, que están frente a cada término de agrupación. En este caso me quedaría la raíz cúbica de menos 27 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque si yo a este número le multiplico las veces que me indica el índice, me tiene que dar el radical. Menos 3 por menos 3 y por menos 3 me da menos 27. Muy bien, entonces me queda aquí la respuesta de esto. Ahora acá, analizamos esto. Podría optar yo por dos soluciones, ¿no? Una simplemente distribuir el cuadrado a cada uno de los términos, al 1 y al 5. Acá tengo un signo en el exponente negativo, podría yo invertirle y dejarle positivo. Serían unos dos procedimientos de este momento, ¿no? Pero si nosotros queremos aplicar lo que aprendimos en esta clase, me doy cuenta que aquí las bases son exactamente iguales, un quinto. Y hay una multiplicación. Voy a poner el punto, sí, únicamente para identificar qué es la multiplicación. ¿Podemos aplicar a una de las reglas de la potenciación? Sí, ¿no es cierto? El producto de potencias de igual base. Y en el producto de potencias de igual base, ¿cómo me dice? Por base, la misma base, que sería un quinto. ¿Ya? Voy a colocar la misma base, un quinto. Y por exponente, la suma de sus exponentes. Entonces, tengo el 2 más el otro exponente es menos 5. Aquí tenemos ya una pequeña operación para luego resolver. Perfecto, esto me queda igual. Ahora, puedo resolver esta cantidad elevando cada una de ellas al cuadrado. 9 al cuadrado me da como resultado 81 y 4 al cuadrado me da 16. ¿Ya? Entonces tenemos ya resuelta la primera fracción. Continúo, ley de los signos, más por menos, menos 3, más, tengo la base un quinto, vamos aquí, la base un quinto, y hacemos la operación que tenemos aquí, 2 más por menos, me queda 2 menos 5, me queda menos 3. Tenemos entonces un pequeño inconveniente porque el exponente es negativo, pero nosotros ya sabemos cómo resolver el exponente negativo, ¿no?
Me quedaría entonces, repitiendo aquí esta parte, me quedaría 81 16avos. Vamos a esto ya por ir terminando. 16avos menos 3. ¿Y cómo procedo aquí? Más, invierto y le dejo el exponente positivo. Me quedaría entonces más 5 al cubo. No hace falta poner 5 sobre 1, no es necesario, porque le damos la vuelta a esto y me queda únicamente el 5 bajo la unidad, pero eso no se le pone, ¿no? Entonces, esto es igual, haciendo ya 81 sobre los 16, sobre 16, menos 3 y más 5 al cubo, nos da 125, igual. ¿Cómo podemos hacer esto? Recordemos que tenemos una fracción más números que necesariamente tienen que estar como fracción, ¿sí? Podríamos entonces sobre la unidad a cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. La respuesta entonces proviene ahora de realizar esta suma de fracciones. Vamos a comprobar. Tendríamos entonces que sacar un denominador común, que sería en este caso el 16. Vamos a obtener números un poquito grandes. El 16, tenemos aquí, procedimiento 16 para 16 a 1, por 81 tenemos 81, damos unos números un poquito más pequeños que nos alcanza, menos 16 para 1, a 16 por 3, hacemos la operación, me queda 48, más 16 para 1, para 16 por 125, me da como respuesta 2000. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar como resultado, si sumamos las cantidades, me quedaría entonces los 2000 sumado más los 48 y más los... A ver, perdón. Tendría que restar 81 menos 48 y más 2000. Esto me da como resultado 2033. Voy a ubicar en la parte de acá arriba. ¿Sí? 2033. Voy a colocar acá cuestiones de espacio. 2033. Sobre 16, que vendría a ser la respuesta final del ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver si son divisibles para 2. No. Recordemos que para simplificar, deben ser tanto el numerador como el denominador divisibles para el número que estoy probando. En este caso el 2 solo sería el 16 más no el número 2033. Para 3, si sumo y me da múltiplo de 3, no, me da 8. Para 4, hagamos esto, de repente sea para 4, no, tampoco me sale con decimal. Yo creo que queda el ejercicio de esta manera. Sería la respuesta a todo el procedimiento del ejercicio donde aplicamos algunas reglitas de la potenciación y la radicación.